¿Se acuerdan cuando llegaba el fin de semestre y hacían cuentas sacando los promedios y los porcentajes, los exámenes parciales, y al final el promedio les daba 5.9? Les faltaba ese panzazo para poder acreditar la materia. Bueno, a mí nunca me pasó, pero me dicen que era terrible. Algo así, o de hecho mucho peor, debe estar sufriendo las almas en pena que fueron cortadas por el Tata Martino y que se quedaron a nada de jugar la Copa del Mundo. Es algo que pasa cada 4 años y vamos a repasarlo aquí. Todos los cortados de última hora que se quedaron a días de jugar un mundial. De los 31 jugadores incluidos en la convocatoria premundialista, Jesús el Tecatito Corona fue el primer descartado. Para sorpresa de muy pocos, el jugador del Sevilla no logró recuperarse en tiempo récord tras haber sufrido rotura de peroné y ligamentos del tobillo en agosto. Tecatito no fue incluido en la convocatoria de Miguel Herrera en Brasil 2014 y apenas fue utilizado 34 minutos por Juan Carlos Osorio en Rusia 2018. Qatar parecía por fin llegarle en el mejor momento posible, pero eso fue antes de su lesión. Corona tendrá 33 años en el Mundial de 2026. Quedaban 30 y entonces el Tata Martino dio a entender en conferencia de prensa que Santi Jiménez solamente iría al Mundial si Raúl Jiménez no se recuperaba de su lesión. Pero que, por cierto, Jiménez con J se estaba recuperando muy bien. Es decir, extraoficialmente se confirmaron todos los rumores que adelantaban que Jiménez, con G, quedaría fuera del Mundial y que el liderato de goleo del Chaquito en la Europa League no impresionó en lo más mínimo al técnico argentino, negado a llevarse a 4 delanteros aun cuando 2 de ellos llevan meses lesionados. El Bebote tendrá entonces ya 25 años cuando Norteamérica 2026 sea su primera Copa del Mundo. Cuando empezaron los rumores, 2 semanas antes del corte, la filtración más sorprendente fue la de Diego Lainez. Durante los 4 años del Tata Martino al frente de la selección, el zurdo jugó poco, nada y absolutamente nada con el Betis, sin que eso importara demasiado para que de todos modos fuera un fijo en las convocatorias. Sin embargo, el que ni siquiera en el Braga haya conseguido la titularidad fue la evidencia que necesitaba el técnico de la selección para que Lainez no ocupara el lugar de otro con más méritos. Así las cosas, el jugador predestinado a ser la figura de México en la Copa del Mundo 2026, la que por cierto él mismo oficializó, apenas estará jugando su primer mundial a los 26 años, si es que alguien lo pone a jugar en los próximos 3 años y medio, claro. Con 2 laterales derechos, 2 centrales diestros, 2 centrales zurdos y 2 laterales izquierdos, Jesús Angulo sobraba. El de Tigres era el comodín ideal por su capacidad para jugar tanto de central como de lateral, pero dependía que alguno de los 8 defensores se lesionara. Y para su mala suerte, nadie tuvo mala suerte. El Stitch volverá a intentarlo para el próximo Mundial. Tendrá 28 años. Con Edson Álvarez y Héctor Herrera virtualmente indiscutibles en el 11 de gala, solamente queda un lugar en el mediocampo. Los candidatos más probables son Andrés Guardado, Charly Rodríguez, Luis Chávez o Eric Gutiérrez. Los menos probables son Luis Romo y Orbelín Pineda. Estamos hablando de 6 futbolistas disputándose un solo puesto. No había ni la menor necesidad de que fueran 7. Por eso, a Eric Sánchez le tocó tijera. La prelista de Juan Carlos Osorio para Rusia 2018 consistía en 28 jugadores. El primero en caerse de la convocatoria mundialista fue Néstor Araujo, uno de los 4 futbolistas más utilizados durante el proceso. El técnico colombiano se lesionó en un amistoso contra Croacia y quedó descartado 3 semanas antes del Mundial. De los 27 que quedaban a 12 días de la Copa del Mundo, Osorio mandó a casa al defensa Osvaldo Alanís del Santos, al mediocampista Jesús Molina del América y a ese crack incomprendido de nombre Jürgen Damm, delantero del Pachuca. Quedaban 24 nomás y todos viajaron a Rusia, incluido Eric Gutiérrez, que fue cepillado a la hora límite establecida por FIFA una vez que el cuerpo médico levantó el pulgar a Diego Reyes, a Héctor Moreno y a Andrés Guardado, quienes llegaban lastimados. Ese pan de Dios de nombre Miguel Herrera, recién llegado a la selección y en modo rescatador de la patria, no quiso romper el corazón de nadie
y por ello convocó únicamente a 23 futbolistas. ¿Qué podía pasar? ¿Que alguien se lesionara? Eso ya sería muy mala suerte, ¿no? Bueno, 3 semanas antes del Mundial ocurrió la desgracia. El americanista Juan Carlos Medina, quien había jugado los 180 minutos de repechaje contra Nueva Zelanda, se rompió el tobillo en un entrenamiento a solamente 3 semanas del Mundial. Miguel Herrera entonces tuvo que llamar a Miguel Ponce del Toluca en su lugar. Ponce estaba de vacaciones en California cuando le sonó el celular. Sorpresa. Era el Piojo para decirle que cancelara todo, que se lo llevaba al Mundial. 10 días después de aquello, o sea, 10 días antes de Brasil 2014, una de las figuras de la selección, Luis El Chapo Montes, se rompió la tibia y el peroné en un amistoso contra Ecuador. Javier Aquino estaba ahí al lado, nomás en China, haciendo pretemporada con el Villarreal, cuando en la madrugada le llamaron para que agarrara el primer vuelo y se lanzara de emergencia al otro lado del mundo. Por eso, Piojo, hay que convocar un poquito de más, aunque luego rompas corazones. Claro que, como bien establece la ley de Murphy, cuando previenes por si acaso alguien se te lesiona, resulta que llega el día y todos están sanos. Así que tienes que quitarte de encima a un seleccionado y dejarlo fuera de la Copa del Mundo de última hora. Eso fue lo que le ocurrió 4 años antes del Piojo a Javier Aguirre, quien tenía a 24 jugadores a su disposición antes de viajar a Sudáfrica 2010 y le sobraba uno. Es así como a 10 días del Mundial, Jonathan Dos Santos tuvo que abandonar la concentración humillantemente por la puerta de atrás y abrirse paso entre reporteros y camarógrafos para subirse al coche y largarse. Jonathan tenía 20 años y había jugado solamente 6 ratitos con el Barcelona cuando fue convocado y después desechado. Cicinho, el papá de los hermanos Dos Santos, declaró entonces que Jonathan renunciaba a volver nunca más a la selección de México. A lo largo de 6 largas semanas, 26 seleccionados nacionales entrenaron bajo el sol del Centro de Alto Rendimiento en preparación para la Copa del Mundo de Alemania 2006, único mundial en que México partía como favorito, al menos según la prensa mexicana, claro. Nadie se lesionó, así que a Ricardo Lavolpe le tocó romper salvajemente 3 sueños una semana antes de viajar a Europa. El más fácil de cortar fue Joel Wiki. Sí, WikiGod estuvo a punto de ser mundialista, pero Lavolpe nos privó de ese regalo. También se pilló a Israel López, el mediocampista del Toluca, jugó 21 partidos en era Lavolpe y además fue junto a Ciña y Omar Bravo, uno de sus 3 refuerzos mayores de edad en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Pero 2 años después no pasó el corte mundialista. El más discutido de los recortes, sin embargo, fue el de Jaime Lozano. El mediocampista anotó 11 goles en la eliminatoria mundialista, pero de todos modos Lavolpe lo dejó en casa. No borró de la lista definitiva, eso sí, a Claudio Suárez, que ya tenía 37 años y estaba semi retirado en Chivas USA, ni a Rafael El Chiquis García. La sorpresiva inclusión de un ya muy veterano Claudio Suárez en la lista de Lavolpe tiene su historia 4 años atrás, cuando en la más pintoresca de las convocatorias, Javier Aguirre en 2002 solamente cortó precisamente a Claudio Suárez. El capitán se había roto el peroné 6 semanas atrás en un entrenamiento y con la promesa que si le daban el alta médica viajaba al Mundial, Claudio se recuperó en tiempo récord. El doctor le dio el alta, pero Aguirre cambió de opinión y decidió que quien por entonces era el jugador con más partidos en selección de todo el mundo no tenía el ritmo adecuado, aunque ya no estuviera técnicamente lesionado. Me ha dolido peor que una lesión lo que me hicieron. Realmente fui engañado. Me crearon falsas ilusiones. No soy de las personas que se retan a golpes ni a mentadas de madre. Como personas civilizadas, simplemente creo que lo que me hicieron son chingaderas. Fueron las palabras del emperador, que solo se enteró de las noticias de que había sido cortado cuando los jugadores fueron por los trajes para viajar y faltaba el suyo. En efecto, fueron chingaderas. Y bueno, también hay comentaristas que simplemente no pasamos el corte mundialista